V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Carlos Julio Hernández, Santiago Santa Coloma, Eberto Amor Beltrán y Marta Esteves les presentamos un resumen noticioso de esta semana. Bienvenido, Santiago. Hola, Marta, saludos y también a todos los compañeros y en especial a los oyentes. Por supuesto, a las víctimas del conflicto que nos escuchan. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas, como siempre, en todas las regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas, junto a la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, trabajarán de manera articulada para velar por el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces de restitución y la Corte Constitucional. Este trabajo será liderado por la Unidad para las Víctimas. Así lo anunció su directora Patricia Tobón. La UARIV va a liderar un proceso de articulación con las entidades que tienen a cargo la atención de los derechos de las víctimas para el cumplimiento sobre todo de situaciones de articulación en términos de comunidades muy afectadas por el conflicto, con la Agencia Nacional de Tierras y con la Unidad de Restitución, con aras de trabajar un plan de choque para el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces de restitución y la Corte. Este plan de choque va a tener un trabajo conjunto y decidido de estas tres entidades de manera permanente en todo este periodo de gobierno y pretende ser una búsqueda de articulación efectiva que tanto han reclamado los órganos de control y las propias víctimas para la atención de sus derechos. Busca también revisar cuáles han sido los cuellos de botella y ayudar a que haya una efectividad en la garantía de estos derechos. Para nosotros, como unidad, la concertación con todas las entidades del Estado y la articulación debe ser una prioridad en búsqueda de garantizar realmente que los derechos de las víctimas se cumplan, y en esa medida pues esperamos que en este plan de choque también se sumen otras entidades en el marco de sus competencias. Consejeros de juventud y líderes de víctimas apoyan al proyecto de ley que otorga beneficios en transporte y capacitación, entre otros. La nota con Alejandro Márquez. Adelante, Alejandro. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. El consejero por la juventud por las víctimas de Aguadas Caldas, Óscar Campo, comenta la conveniencia para todos los consejeros juveniles del país que el Senado tramite y decida proyectos que garanticen beneficios de transporte, infraestructura y capacitación para su ejercicio. La verdad es que sí es muy interesante porque la verdad es que muchos jóvenes, incluso los que son del área rural, necesitan un tipo de apoyo para poder transportarse hasta el lugar de las sesiones. Necesitamos el apoyo logístico, digámoslo. Muchos de nosotros estamos entre los 18 y los 28, ¿cierto? Porque pues, allí también nos lo estableció la ley y tenemos empleos, los cuales muchas veces, pues, digámoslo que por el altruismo dejamos tirados para asistir a estas reuniones, y pues en el momento no se cuenta con una remuneración para nosotros, pues, digámoslo, suplir el efecto que causa dejar el empleo para ir a un lugar de estos, el transporte, digámoslo, el hospedaje. Muchas veces, si usted tiene una vereda, le toca quedarse aquí, digámoslo que en el municipio, porque las sesiones son en la hora de la tarde y ya después no hay carro de turno. En fin, es muy importante esto de las garantías de participación para los espacios juveniles. Para V Radio informó desde Bogotá Alejandro Márquez. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. El reconocimiento de las personas mayores como sujetos de reparación especial de protección permitirá conocer las afectaciones del conflicto armado a esta población. Conozca más en el curso de enfoque diferencial, y este año ya se han certificado a más de 2.000 personas. Certifíquese, es gratis. Envíe sus datos a soporte.enfoque@unidadvictimas.gov.co.
Atención víctimas del conflicto. Está a su disposición una herramienta para consultar las normas sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Este es un esfuerzo de la Unidad para las Víctimas, USAID y OIM, puesto a disposición de los más afectados por la violencia y la ciudadanía en general. Toda la información en www.unidadvictimas.gov.co. Atentas todas las víctimas del conflicto armado. Ahora tienen a su disposición un nuevo mapa de oferta académica en diferentes regiones del país. Ingrese a www.portalesnari.gov.co y consulte todos los cursos de pregrado, posgrado, educación complementaria, entre otros. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y en V Radio con las noticias desde las regiones está Carlos Julio Hernández y Eberto Amor Beltrán. Adelante, compañeros. Gracias. Comenzamos esta ronda de noticias en Cartagena, donde se realizó el acto de perdón público por parte de un exparamilitar. La noticia nos la cuenta Patricia Díaz. Lo disculpo por todo lo que nos hizo y lo hago porque no quiero seguir viviendo con ese odio, con ese rencor en mi corazón. Odio principalmente. Cuando lo vi lloré mucho porque se revivieron tantas cosas del pasado, pero ya me voy más alivianada, se quedan todas esas malas energías, toda esa rabia se queda aquí hoy. Ella es Daisy Díaz, una víctima del Carmen de Bolívar que estuvo presente en el acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud pública de perdón del postulado Alexis Mancilla, realizado en la ciudad de Cartagena. Con ella más de 100 víctimas se estuvieron en el recinto para buscar un alivio a su dolor y cerrar un capítulo más en sus vidas, como lo expresó Judy Rodríguez. Bueno, ya en audiencias anteriores a esta, él nos dijo que había sido una equivocación y nos pidió disculpas por eso. Y ya hoy es como cerrando el ciclo de, bueno, ya ustedes saben qué fue lo que pasó con su papá y esperemos que ya ahora sí comencemos a cicatrizar heridas y todo eso. Como ordena la sentencia de Justicia y Paz del 15 de junio de 2016, el excomandante del Canal del Dique, del bloque Héroes Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, se presentó ante sus víctimas para reconocer los hechos de violencia que tocaron a los departamentos de Bolívar y Sucre. Para V Radio informó desde la ciudad de Cartagena, Patricia Díaz. 700 millones de pesos se entregaron en Quindío como medida de indemnización a las víctimas. Edwin Herrera nos cuenta. Compañeros, en Bogotá, más de un centenar de víctimas del conflicto que habitan en Génova, Pijao, Calarcá, Finlandia, Salento, Bellavista, Córdoba y Armenia recibieron de parte de la Unidad para las Víctimas la medida de reparación individual por medio de la indemnización, cerca de 700 millones de pesos de inversión de la entidad. José Miguel Sosa enfatizó sobre el particular. Me siento alegre porque a lo menos es una plática que no contaba con ella y que me va a servir para algo porque estoy haciendo una construcción en la finca, en unas chagritas que le tocaron, entonces estamos a ver si nos podemos ayudar con eso. En desarrollo de la jornada, la población también recibió orientación en inversión adecuada del recurso, recalcando que el dinero debe ser invertido principalmente en 3 líneas: mejoramiento de vivienda, proyectos productivos o educación superior. María Luisa Quintero, otra de las beneficiarias de la jornada, nos expresa. Que también hagan un esfuerzo de invertir la platica bien, que no la vayan a malgastar, porque esto no nos vuelve a llegar así como así, no. Pero con la ayuda de Dios, pues sí, que todos mejoremos la casita o lo que haya necesidades más vulnerables para hacer. Según los datos de la Oficina Asesora de Planeación, en el departamento del Quindío habitan 50.735 personas víctimas del conflicto. De este universo, la unidad ya ha indemnizado a 7.335, con una inversión de la entidad de 57.586 millones de pesos. Del eje cafetero nos vamos al Caquetá porque allí se entregaron kits de elementos para el hogar a familias campesinas, indígenas y afros. La noticia la tiene Indira Lorduy. Vestuario, juguetes y elementos para el hogar fueron entregados por parte de la Unidad para las Víctimas a 24 familias que hacen parte de la Asociación de Mujeres Campesinas, Afro e Indígenas del Caquetá, quienes se graduaron en liderazgo social. Escuchemos a Leonor Rojas, lideresa de víctimas del municipio de San José del Fragua. Darle las gracias a la unidad de víctimas por este kit familiar que nos ha obsequiado. Pues nosotros en el Caquetá hemos sufrido violencia, desplazamiento
De verdad que hay mucha víctima del conflicto, entonces agradecerles por la presencia y su vinculación a este cierre de este proyecto. Durante la jornada se logró realizar un diálogo sobre la política pública de víctimas y la oferta institucional a la que tienen derecho, teniendo en cuenta que esta asociación promueve la transformación social desde el territorio, promoviendo la defensa y la garantía de los derechos de las mujeres. Esto indicó María Antonieta Monroy, lideresa de víctimas del municipio de El Paujil. Soy víctima de la violencia en 4 hechos victimizantes, los cuales los he sufrido, pero también estoy contenta porque he tenido el apoyo de la unidad de víctimas. Pertenezco a la Asociación Campesina Negras e Indígenas del Caquetá, Sumocid, las cuales trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres y les transmitimos nuestra voz de aliento, pero también el empoderamiento. Al final de la jornada, las mujeres se vincularon a una mandala organizada para recordar a quienes salieron de casa en medio del conflicto y jamás regresaron. Desde Morelia, en el sur del Caquetá, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. En Antioquia se entregaron insumos textiles a las víctimas. Las voces de las víctimas que se beneficiaron nos las trae Juan Carlos Monroy. Buenos días a nuestros oyentes. Esta es una historia de resiliencia, porque cuando era un adolescente sufrió el desplazamiento forzado al tener que huir de la guerrilla en Dabeiba. Ahora Astrid Lorena Escobar emprende el sueño de su propio taller de confecciones junto a su familia. Por eso llegó feliz y sonriente al parque principal, al acto de entrega de 3 máquinas e insumos textiles. Debido a la violencia de todo lo que nos ha pasado, uno no tenía esa posibilidad, pero ahorita que ya tenemos este empuje, este emprendimiento, que son estas máquinas que me dieron a mí, pues ya tengo más posibilidades de salir adelante. Cuando apenas tenía 14 años, Astrid Lorena salió a escondidas de su vereda para escapar del reclutamiento forzado de las FARC. La guerrilla pasaba llevándose los jóvenes y yo era una de ellas. Yo y una prima de la misma vereda y unos primos nos tuvimos que salir de allá porque nos iban a llevar, nos iban a reclutar. Y pues para uno es muy difícil salirse así porque sin entender por qué nos iban a llevar a la fuerza, a las malas. Ella y sus hijos hacen parte de las 126 familias que podrán fortalecer o emprender proyectos productivos en los municipios antioqueños de Dabeiba y Cáceres, gracias a los planes de retorno y reubicación de la Unidad para las Víctimas. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y en Ataco, Tolima, la unidad entregó equipos tecnológicos para la institución educativa Martín Pomala y mobiliario para salones comunales del sujeto de reparación colectiva 7 Veredas de Oriente. La información nos la entrega John Carlos Rincón. Gracias, saludo cordial desde el sur del Tolima. La unidad para las víctimas entregó dotación de equipos tecnológicos para la institución educativa Martín Pomala en el municipio de Ataco. Asimismo, la comunidad recibió dotación y mobiliario para los salones comunales de las veredas Santa Rita, La Mina y Beltrán, que corresponden al sujeto de reparación colectiva denominado 7 Veredas de Oriente. Al respecto, esto nos dijo Sergio Castro, integrante del comité de impulso de la mencionada comunidad. Para nosotros pues muy satisfactorio porque pues igualmente es algo que nos repara igualmente, aunque son cosas materiales, pero nos sirve mucho para el tema educativo, para nuestros jóvenes y también para las comunidades. Estas dotaciones para las casetas comunales es muy importante porque nuestras comunidades pues carecen de algunos materiales, o que sillas, apoyos como de pronto computadores o televisores. Bueno, el apoyo que nos dan sobre eso es muy bueno porque pues allí cita la comunidad y ya se va a sentir mejor porque pues ya hay donde sentarse uno y esto mejora mucho el tejido social y crea uno más en instituciones. Yo creo que una de las cosas que empieza uno a creer en instituciones así, que pues que se vea algo de apoyo para las comunidades, vea cosas que mejoran, que transforman y crea uno en instituciones, vuelve a creer en instituciones, mejora el tejido social. Esos apoyos son buenos. Me parece, desde el punto de vista como comité impulso, pues hemos luchado sobre eso y me parece que son muy positivos. Estas acciones corresponden a la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva y los avances de los planes de retornos y reubicaciones para beneficio de víctimas del conflicto armado residentes en el casco urbano de Ataco y en las veredas Balsillas, Beltrán, Santa Rita La Mina, Canoa La Vaga, Canoa San Roque y Copete. Desde Ataco, Tolima, para V Radio informó John Carlos Rincón.
De Antioquia nos vamos al Valle del Cauca porque el sujeto de reparación colectiva de Ceilán aprobó el diagnóstico del daño que servirá como hoja de ruta para preparar a las víctimas de esta comunidad. Luzjeni Aguirre nos amplía los detalles. Compañeros, reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Les cuento que en el corazón de este departamento, más concretamente en el municipio de Bugalagrande, un sujeto de reparación colectiva acaba de aprobar y validar el documento del diagnóstico del daño. Se trata del sujeto de reparación colectiva de Ceilán y se trata de un documento que constituye un insumo esencial en el camino de la reparación de esta comunidad, pues recoge toda la historia de los daños vividos por causa del conflicto armado y también identifica esos atributos y fortalezas comunitarias para salir adelante. José Alberto Ávila, líder de este territorio, nos habla un poco más de este proceso y de cuáles son los sueños que hay con la reparación colectiva de su territorio. El avance que tuvimos hoy, la realidad es que estamos concluyendo todo el trabajo que se hizo durante los 2 años del diagnóstico, de la investigación, de la aclaración sobre los hechos acontecidos. Uh-huh. Ya ahora, pues, de hoy fue, digamos, la presentación de todo lo que quedó plasmado, y la realidad es que muy bien hasta ahora. El espíritu de la comunidad y en la reparación colectiva, pues lo primero es la parte de volver a tejer la familiaridad, volver a retomar lo que se perdió anteriormente, como fue la desintegración de los núcleos familiares. Recordemos que el sujeto de reparación colectiva de Ceilán en Bugalagrande está compuesto por las veredas La Esmeralda, Lagunilla, La Colonia, Campo Alegre, San Isidro, La Cristalina y el mismo corregimiento de Ceilán. Informó desde el Valle del Cauca para la Unidad para las Víctimas, Luzjeni Aguirre. Estas fueron las noticias desde las regiones con Carlos Julio Hernández y Eberto Amor Beltrán en V Radio. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Georgina Flores es una mujer emprendedora que teje su futuro y demuestra su poder de resiliencia. Escuchemos su historia. Personalmente no me gusta que me digan como pobrecita tú, porque yo no soy pobrecita. Yo vengo de venimos de territorios en donde éramos felices, en donde, mejor dicho, uno no se preocupaba por el pan porque había yuca. Sí, y porque la tierra nos daba todo, y porque uno podía ir y coger el pescado, y el venir de allá no nos hace menos persona. Son personas de carne y hueso, con sueños, ilusiones, tristezas, alegrías, defectos y virtudes, y un camino diferente que fue recorrido de manera impuesta por la guerra. Ellos son las víctimas de la violencia que elevan su voz hoy para que sean escuchados, como lo hace Gregoria Flores. La memoria es recordar todo ese legado que han dejado nuestros ancestros impregnados en nosotros. ¿Y cuál es ese papel que juega la sociedad para que la historia tenga una nueva página? ¿Para que lo escrito por unos y por otros no caiga en el olvido? Yo creo que en cierta forma la violencia nos ha tocado a todos de una u otra forma, y creo que también todos debemos aportar desde lo poco o mucho que tengamos. A veces pensamos que es muy poco, pero uno no se imagina cómo un pequeño grano de arena puede contribuir a las otras personas. Por ejemplo, a mí me encanta multiplicar saberes con personas que tienen algún, por ejemplo, con cuidadores de discapacidad, por ejemplo, con madres que en cierta forma han tenido algún grado de dificultad en la vida, población víctima recién llegada, que no importa lo que hayamos pasado, es una forma de decirle, hey, estamos aquí y también hay otras cosas que podemos aprender y contribuirle a la sociedad. También enseñamos a
cuidadores de discapacidad, pero a los cuidadores también le enseñamos fue macramé. Digamos, una de las cosas que tejemos es el macramé o el crochet, ¿sí? Que son con hilos, básicamente tejemos con hilos. Se teje la ruaca, pero pues ya la guayú, pero ya esa no es de mi región es más la filigrana, que es coger el hilo, pues fundir la plata, hacer el hilo de plata y es comenzar a tejer diferentes figuras. Una de las figuras que más me gusta son corazones. Y así, puntada a puntada, ella teje con sus propias manos las hebras de oro que dibujarán una nueva historia, la que no olvida culturas ni tradiciones, sino la que le da espacio al perdón. Yo creo que muchas de las personas que venimos de los pueblos, de los territorios, lo que tenemos es eso: sueños, metas, propósitos, unas ganas infinitas de salir adelante, conocimientos, traemos unos legados impresionantes y que tenemos que apersonarnos de que si se pierde una cultura en Colombia, perdemos todos. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. Nos despedimos, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma, junto al equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.